Quisiera hablaros de una persona que vivía hace un montón de tiempo. Este misionero, que es un misionero, se llamaba Hudson Taylor, y es reconocido como el primer misionero americano que fue a China a compartir de Cristo con los chinos. De hecho, tenía gran carga por ver cómo vivían los chinos, cómo vivían aislados, su cultura, y no conocían a Cristo, ¿no? Y, de hecho, una de las cosas características de Hudson Taylor fue que decidió tomar la apariencia que tenían los chinos, vestirse de la misma forma, comer la misma comida que ellos, convivir con ellos, entender cómo entendían la vida. Y dice, en sus memorias se habla de que una de las veces, en una de las reuniones que Hudson Taylor estaba de alguna manera presidiendo, una reunión parecida a esta, él comenzó a compartir de Cristo, predicó, y uno de los chinos que estaba allí se acercó a él y le dijo: Señor Taylor, he estado durante todos mis años de vida hasta ahora, he estado buscando cuál era el sentido de mi vida, no encontraba cuál era la intención de mi vida, he estado buscando la verdad, y no solamente yo he estado buscando la verdad, sino que mi padre también era un buscador de la verdad, ¿no? Y ahora entiendo la verdad. He leído a muchos filósofos chinos como Confucio y como otros muchos, Buda, Tao, y no he encontrado realmente cuál es el sentido de la vida, pero ahora entiendo que es Cristo, ¿no? Así que después de escuchar esto, Hudson Taylor, pues habló una conversación con él, y este chino le dijo a Hudson Taylor: ¿cuánto tiempo hace que conoce el Evangelio? ¿Cuánto tiempo hace que se conoce el Evangelio de donde tú vienes, no? Y Hudson Taylor le dijo: bueno, hace cientos de años. Y este chico chino lo miró a la cara y le dijo: ¿hace cientos de años? ¿Y cómo es que hace cientos de años que conocí el Evangelio y ha llegado ahora hasta aquí? Cuando leía esta pequeña reseña de la vida de Hudson Taylor y de su ministerio, me preguntaba cuántas personas que aún no conocen a Cristo se cruzan todos los días con nosotros. ¿Con cuántas personas nos encontramos todos los días que sabemos que no conocen a Cristo? Que viven sin esperanza y viven sin saber cuál es su identidad, ¿no?, como seres humanos. Vale la pena que hagamos un pequeño resumen para entender el contexto de donde viene el fragmento que ha leído Miriam. Y ya vimos desde el principio que el libro de Hechos es un libro muy especial. Es el libro no de los Hechos de los Apóstoles, sino de los Hechos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿no? Ya vimos que era el cumplimiento de una cosa que había prometido Jesús y que era imprescindible para poder vivir la vida cristiana, ¿vale? De hecho, el contexto en el que hemos leído a Pedro levantándose y predicando y hablando de Cristo era justamente después del momento en el que ellos recibieron el Espíritu Santo y se produjo toda esta serie de cosas que a la gente los sorprendió, los dejó un poco sorprendidos. Había algunos, como ya vimos hace unos domingos anteriores, que concluyeron que lo que pasaba es que estos venían de la feria. Concluyeron diciendo: bueno, esta gente viene de beber vino, ¿no? Y Pedro justamente se levanta delante de todos para explicar exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Es importante, ¿no? De hecho, la mayoría de comentaristas bíblicos, cuando se acercan a este fragmento, se enfocan al contenido del mensaje de Pedro, que es muy importante. Realmente es importante lo que Pedro expresó, ¿no? Pero sin duda, para mí, el tema central y lo que me gustaría compartir con vosotros es realmente que entendamos lo que está ocurriendo en este relato, ¿no? Pedro lo que está haciendo es comunicando el mensaje del Evangelio. Es la primera vez que alguien evangeliza en la Biblia y que no es Cristo, ¿no?, que es uno de sus discípulos. Y que lo hace a otras personas, ¿no? Es la primera vez que esto ocurre. Hay algo que también nos dijo el domingo anterior Nico, escuchamos, y es el hecho de que todos hemos sido llamados a ser discípulos. Esto es algo que podemos tratar de eludir, podemos tratar de esquivar, pero forma parte de la identidad de todo cristiano. Todo cristiano ha recibido de Dios la carga, la capacidad y la responsabilidad de multiplicarse, ¿vale? De hecho, Dios no envió a su Hijo a la cruz
para que recibiéramos el Espíritu Santo, su poder, y nos dejara adormilados, nos dejara anestesiados, sino que lo envió para que fuéramos despertados, energizados, para desearlo más a Él y contagiar a otras personas. Esto es básicamente el discipulado, ¿no? Ahora, compartir a Cristo a otros es la parte inicial del discipulado. Todo el discipulado comienza con el hecho de que una persona comienza a escuchar de quién es Cristo, de quién es la persona de Cristo, qué es lo que ha hecho. Todo discipulado empieza de esta manera. Y de hecho en el libro de Hechos es algo que vemos de forma continua. Comienza aquí en el capítulo 2, pero vemos como constantemente todas aquellas personas que reciben y que son evangelizadas, que aceptan a Cristo, continúan actuando de la misma forma, ¿no? Hay una respuesta que se da en ello. Así que vale la pena que nos paremos a, si el tema principal es la evangelización, es verdad que es el poder de Dios para que Pedro pueda hacer esto, pero el tema principal es la evangelización, la comunicación del mensaje del Evangelio. Vale la pena que busquemos cuál es la definición correcta de evangelizar, porque es verdad que muchas veces pensamos que estamos evangelizando, pero realmente no se corresponde con la evangelización. Yo quisiera daros varias ideas de qué no es evangelizar, qué no es, ¿vale? A la luz de lo que Pedro hace en este fragmento del texto, ¿vale? Lo primero que no es hacer que las personas se sientan bien consigo mismos, ¿no? Muchas veces pensamos que evangelizar se trata de presentar a Jesús como la solución a los problemas de la vida de las personas, ¿vale? A los problemas cotidianos. Que Jesús es como, digamos, como la terapia que te va a permitir resolver tu vida. Es verdad, no estoy diciendo que esto no sea cierto. Es verdad que hay una respuesta, que el Evangelio actúa en nuestras vidas y cambia cosas, pero no es el punto principal, ¿vale? De hecho, muchas veces cuando nos acercamos a personas a las que queremos hablar de Cristo, solemos utilizar el cliché de, bueno, sobre todo si está en una situación difícil, le decimos, bueno, tú confía en Dios y ya verás cómo todo va a salir bien. Ya verás cómo Dios quiere que todo salga bien. Realmente eso no es el Evangelio, no es lo que dice el Evangelio, ¿no? De hecho, si miramos el contenido del mensaje de Pedro, por ejemplo, el versículo 23 y el versículo 36, Pedro dice, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Vosotros lo matasteis clavando en la cruz. No creo que esta frase sea una frase que le haga a una persona hacerse sentir bien. De hecho, en el versículo 36 vuelve a decir lo mismo. A quien vosotros crucificasteis, o sea, no creo, ese es el mensaje del Evangelio, no creo que Pedro, cuando comunicó esto a las personas, la hiciera sentirse bien, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no debamos ser sensibles a las personas a las que vamos a hablarles de Cristo, ¿no? Lo que sí es que debemos ser cuidadosos de no dar unas expectativas que no son reales y no son ciertas. Porque muchas veces la gente piensa cosas que no son y acaba decepcionándose. Y nosotros mismos ponemos piedra a que esas personas puedan recibir el mensaje de Cristo, ¿no? Tal como es. Segundo aspecto que no es evangelizar es pensar que tenemos que forzar a que las personas crean y acepten a Jesús, ¿no? Y muchas veces, a veces nos frustramos con esto porque tratamos de ser Dios. Nos vemos con la carga de tener que producir el cambio en el corazón de las personas. Es verdad que es importante cómo comunicamos las cosas, pero no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos el canal. Nosotros somos el canal, pero no somos los que cambiamos a las personas. Y esto debería liberarnos de ese peso y motivarnos a querer hacerlo. Otra cosa que tampoco es evangelizar es defender lo que creo, ¿vale? Esto se llama, el término se llama apologética, es la defensa de la fe, ¿no? Y hay a muchos de nosotros que nos gusta eso, ¿no? Nos gusta de alguna manera argumentar y explicarle a las personas, tratar de refutar el hecho de que Dios existe, de que la vida no es solamente un proceso aleatorio, y tratamos de hacer esa defensa, ¿no? Y es normal que cuando yo hable de Cristo a otra persona, es normal que en un momento determinado me encuentre con la necesidad de hacer eso. Pero no es el tema principal y más importante de la evangelización, ¿no? El Evangelio responde a las preguntas más importantes y trascendentes que necesita enfrentar toda persona. Pero no las responde a todas. Dios no ha querido darnos las respuestas a todos. Nos ha dado la respuesta a lo más importante que necesitamos saber en nuestra vida, que tiene que ver con nuestra salvación y con Cristo.
Otro aspecto que también solemos confundir con la evangelización, compartir mi experiencia personal. Lo que llamamos nuestro testimonio, mi testimonio, compartírselo a otras personas, ¿no? La Biblia y la historia del cristianismo está llena de testimonios de personas que tuvieron un encuentro con Cristo y se produjeron grandes cambios. Y realmente son relatos y son cosas que nos alientan, ¿no? Que nos motivan, que nos impulsan, ¿no? Por ejemplo, Pablo, Lutero y otros muchos, ¿no? Que conocemos. De hecho, tú mismo, si eres cristiano, seguramente tendrás tu propio relato de tu conversión, ¿no? Tendrás tu propio testimonio. Y aunque el testimonio no estoy diciendo que no sea importante, es importante porque el testimonio nos ayuda a establecer una conversación con alguien. Es una forma de poder iniciar una conversación y conectar a alguien con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de Jesucristo. Pero como he dicho, no es la evangelización. De hecho, el testimonio es muy subjetivo, depende de la persona. Pero lo que Dios ha dicho no es subjetivo, ¿vale? Es constante. Y depende de lo que Él ha dicho y no varía. Otro aspecto más, y quedan dos, este y otro más, es cuando confundimos la evangelización con la obra social, con la ayuda social. Pensamos que hacer buenas obras a otra persona, de alguna manera le estamos comunicando el amor de Dios y esas personas van a entender el Evangelio. Pero no es así, no es así. ¿Es importante la obra? Por supuesto. ¿Es importante la labor social? Por supuesto que sí. De hecho, el Evangelio tiene que llevarnos a desear amar al prójimo y ayudarlo. Pero realmente esto no es evangelizar, ¿no? De hecho, esto lo hacen otras muchas entidades que no son cristianas, no tienen valores cristianos, ¿no? Como decía, hay necesidad por parte del prójimo, hay necesidades materiales, pero la mayor necesidad que tiene cualquier ser humano es Cristo en su corazón. Esa es la mayor de sus necesidades, ¿vale? Y por último, también pensamos que la evangelización es un evento, es algo momentáneo, solamente en un lugar, en un sitio, en un momento particular. Y esto es fruto de un problema que tenemos profundo en el corazón. Y es que vivimos vidas que repartimos en maletas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una vida con muchas áreas, pero solemos guardar cada una de esas áreas en una maleta diferente. Tengo la maleta del ocio y del tiempo libre y ahí meto las cosas que tienen que ver con el ocio y el tiempo libre. Tengo la maleta de la familia, meto las cosas de la familia. Tengo el área del trabajo, ahí meto las cuestiones de trabajo. Tengo la maleta de la iglesia o de mi relación con Dios y meto ahí las cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Y la evangelización no está apartada en un compartimento de nuestra vida, sino que la evangelización forma parte de la esencia de alguien que es creyente, que es cristiano, y debe permear, debe alcanzar todas las áreas de tu vida, ¿no? Debe ser así, ¿no? No estoy diciendo con esto que los eventos públicos que se hagan en conjunto en la iglesia de evangelización estén mal, para nada. No estoy diciendo que estén mal, no estoy diciendo que no esté de acuerdo con ello, lo que estoy diciendo es que la evangelización es más que todo eso, ¿no? Es algo mucho más profundo. Ahora vamos a ver una muy sencilla definición de lo que es evangelizar, que la verdad me costó bastante trabajo poder definir y encontrar las palabras que quería utilizar, y es la siguiente. ¿Qué es evangelizar? Para que tengamos una idea, evangelizar es enseñar de forma clara y relevante el mensaje bíblico del Evangelio con el objeto de persuadir. Hay un montón de implicaciones, hay un montón de cosas que esta definición incluye, pero yo quiero puntualizar solamente 3 de ellas, ¿vale? La primera es clara y relevante, cuando se dice que evangelizar tiene una perspectiva de ser claro y relevante para las personas a las que se le comparte sobre Cristo. En el texto que hemos leído, cuando Pedro se levanta en medio de toda esa multitud, comienza su discurso explicando la realidad que estaban viviendo allí y utiliza la Biblia. ¿Y qué utiliza? Utiliza el profeta Joel. El profeta Joel pertenece a la Biblia de los judíos, los que estaban escuchando allí eran judíos creyentes, así que lo que hace justamente Pedro es darle una perspectiva de lo que dice la Biblia con lo que está ocurriendo, conecta la realidad con lo que dice la Biblia respecto a ello. Bueno, lo vemos básicamente en los versículos 16, 25 y 34, ¿no?
Lo que está ocurriendo no es algo aislado, es algo que conecta con algo que vosotros conocéis, ¿no? Y que son las profecías y lo que decía el rey David también, que para los judíos era profeta, ¿vale? Pero unos capítulos más adelante, en el capítulo 17, Pablo hace exactamente lo mismo en otro contexto totalmente distinto. Pablo en el capítulo 17 de Hechos, que ya lo veremos, está en Grecia, está en Atenas, y les comparte de Cristo a griegos. Los griegos pertenecían a una cultura totalmente diferente a los judíos, ¿vale? Así que, justamente lo que hace Pablo es conecta la cultura de los griegos con la verdad del Evangelio. Y mirad cómo empieza. En el versículo 22 del capítulo 17 dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, el Areópago era un sitio donde ellos discutían, donde los griegos hablaban, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Fijaos que Pablo empieza de una forma distinta. Por lo tanto, evangelizar implica que haya una perspectiva de claridad y de relevancia hacia las personas a las que queremos compartir el Evangelio. Y eso implica también entender cuáles son las luchas, cuáles son los desafíos que personas no creyentes viven día a día, para que nosotros podamos justamente ayudarles a que puedan ver que la solución y lo que ellos necesitan está en Cristo. Segundo aspecto de esta definición tiene que ver con el contenido. ¿Cuál es el contenido de lo que se comunica? Y voy a volver un poquito atrás. Sí, tú quieres. ¿Me ayudáis? Ahora. Aquí. Ahí. El segundo aspecto tiene que ver con el contenido. El contenido es el mensaje bíblico. ¿Vale? Ese mensaje bíblico no es mi experiencia, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que me han dicho, sino lo que la Biblia dice de Cristo. ¿Vale? Y para eso, obviamente, si evangelizar tiene que ver con el Evangelio y su explicación, entonces es importante que entendamos bien el Evangelio, que entendamos en qué consiste el Evangelio, ¿vale? Que entendamos bien de qué trata y poderlo aplicar en nuestra cultura, ¿no? Y a mí se me ocurre una forma quizás más contextualizada de poder acercarnos a la cultura actual. Igual que Pedro, igual que Pablo se acercaron de distintas formas a las personas que están escuchando, para mí una forma de hacerlo es presentarlo de esta manera, tan sencilla. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Dios salva a personas que merecen todo lo contrario. Esa es una síntesis del Evangelio, ¿vale? O sea, podemos ampliar, pero el Evangelio, aplicándolo a nuestra situación cultural, donde hay personas que están buscando, hay una necesidad por la cultura posmoderna a la que vivimos nosotros. Las personas piensan que no son religiosas, pero viven como personas religiosas. Y estas personas podemos llegar a ellas a través de darle una visión diferente de lo que ellos creen que es la religión, ¿no? Y que la confunden con el Evangelio. La mayoría de las religiones o filosofías que tratan de ayudar al ser humano en su búsqueda incansable de identidad funcionan proporcionando una serie de cosas que hacer. Te dan una serie de tareas que hacer, ¿vale? Y en base a practicar esas tareas, en base a conseguir llevar a cabo esa metodología, te prometen que vas a ser salvado, y que vas a recibir identidad y que vas a ser aceptado, ¿vale? Y eso ocurre en muchas áreas distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la religión, la perspectiva que tienen es, bueno, la religión es: yo obedezco a Dios, entonces Dios me va a amar y a aceptar, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es mirar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le gusta, y entonces yo le doy a Dios lo que le gusta. Esa es la perspectiva religiosa, que hay muchas religiones que funcionan de esa manera. Por ejemplo, el Islam es una de ellas, ¿no? Hay otra religión, otra filosofía, que es la autoayuda, ¿no? Que nos dice, bueno, la forma de salvarte a ti mismo es: tienes que buscar al campeón que hay dentro de ti. Dentro de ti hay un héroe, hay una persona fantástica, hay una persona que quiere llegar al éxito. Lo único que tienes que hacer es esforzarte e impulsar a esa persona al éxito, ¿vale? Y entonces, cuando alcance el éxito, entonces te vas a sentir realmente amado por todo el mundo. Entonces vas a ser una persona de verdad. Si no me creéis, YouTube está lleno de personas así.
O sea, la mayoría de personas que se hacen youtubers lo que buscan es el éxito, buscan likes para de alguna manera sentirse alguien. De hecho, los vídeos y los contenidos lo hacen para que los vean otros, ¿no? Quieren encontrar justamente al héroe que todo el mundo aclame, ¿no? Luego está la belleza o el culto al cuerpo, que dice que si consigues mejorar físicamente, haciendo ejercicio, dieta, ropa, maquillaje, cambias tu apariencia, entonces te vas a encontrar mismo contigo mismo y los demás van a admirarte y te sentirás justamente amado, y sentirás tu identidad en eso. O, buscando en la filosofía de una relación, busca la relación perfecta, de amigos, una pareja perfecta que realmente me ame y me haga ser feliz, me convierta en una persona estupenda. Y entonces cuando me sienta amado por mi amigo o por esa pareja, entonces voy a ser feliz. Estos son sucedáneos del Evangelio. Son sucedáneos que constantemente son vendidos, ¿vale? Pero lo que no entienden estas personas es que esto es un falso evangelio que lo que hace es vivir esclavizado. Porque toda persona que viva la religión de esta manera acabará dándose cuenta que no puede llegar. No puede llegar, no puede cumplir todos los requisitos. Incluso los budistas que piensan que llegan al momento en el que no sienten nada, luchan con este tipo de cosas. Incluso aquellos que buscan el camino dentro de sí mismos nunca van a encontrarlo porque no está ahí, ¿vale? Van a encontrarse una y otra vez chocándose con un muro, dándose cuenta de que no tienen un héroe dentro de ellos, tienen un cobarde. Lo que pasa es que no querrán que nadie lo sepa, ¿no? Así que vivir así es vivir con miedo, es vivir de una forma competitiva, donde voy corriendo y nunca llego al final, nunca encuentro descanso, nunca encuentro paz. Quizá puedo esconder los fracasos, como he dicho, hacia los demás, ¿no? Por los que paso, porque en el fondo sé que los éxitos que yo pueda conseguir, si vivo este falso evangelio, lo único que van a lograr es darme una dosis de felicidad que se va a ir muy rápido y que me van a llevar corriendo a buscar más dosis de felicidad, que me dejarán vacío. Hay personas creyentes que han vivido esto, pero hay personas no creyentes que no quieren reconocer que esto es lo que viven en sus vidas. Pero Pedro, ante esta situación, tal como vemos en el texto, no cambia ni camufla la verdad en la que están viviendo las personas que creen en este tipo de evangelio. El evangelio es confrontador, como hemos visto, y como lo hace en esos versículos. Lo primero que hace es comunicar que la solución a nuestro terrible problema, se inicia en Dios y no en nosotros. Y dice en los versículos del 17 al 21 que Dios fue el que derramó su espíritu sobre el género humano. Fue Dios el que tomó la decisión. No fue el hombre el que fue a buscarnos, no, fue Él el que tomó la decisión de buscarnos. Y la solución a esa falta de identidad, de desorden, de deriva en nuestras vidas, de esas fluctuaciones que vemos, no está en mirar dentro de nosotros o tratar de organizarnos mejor. El problema es tan grave, ese problema es tan grave, y eso es lo que está diciendo Pedro aquí, ese problema es tan grave que Dios tuvo que hacerse hombre, tuvo que dejar su lugar y convertirse en un ser humano débil para morir por nosotros y que nosotros no fuéramos destruidos. Eso tuvo que hacer. Es curioso porque cuando Dios se encarnó en Cristo, dice la Biblia constantemente que Jesús será nuestro juez. En Apocalipsis dice que Jesús vendrá a juzgarnos. Y cuando Dios se encarnó en Cristo, no vino a juzgarnos, sino vino a mostrar misericordia, aun pudiendo ser juzgados por Él. Por último, lo que dice Pedro es que necesitamos ser salvos de esta forma perversa de vivir. En el versículo 40. Es una forma malvada y perversa de vivir. Y vivimos ciegos a esa realidad. Y solo Jesús tiene el poder para sacarnos de esa espiral que nos atrapa. Eso es lo que dice el Evangelio. Solo Jesús puede sacarnos de ahí. Solo Jesús nos puede dar esperanza. Solo Jesús puede convertirse en nuestra verdadera vida y no cualquier otra cosa. Ante este mensaje, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Por último, en la misma definición que veíamos, el objeto de compartir el Evangelio es persuadir. Y persuadir no es manipular a la gente. No se trata de manipular a la gente, sino se trata de apelar a que las personas entiendan que lo que está en juego es importante. Apelar
a que con un razonamiento basado en la Biblia las personas cambien de opinión respecto a su vida y comiencen a entender lo que Dios está diciendo y lo que Dios está ofreciendo en Cristo, ¿vale? Se trata de... es como... estos últimos meses se ha vivido a nivel del mundo un montón de huracanes, no sé, habéis estado al tanto, ¿no? Han pasado unos cuantos huracanes, sobre todo por la zona de América del Norte y por la zona sur de Estados Unidos. La intención es justamente, como hacen los meteorólogos, ¿no? A esas islas por las que va a pasar un huracán, les comparten una información pertinente y les dicen, mira, podemos anticipar lo que va a ocurrir, necesitáis estar preparados, necesitáis salir de ahí, necesitáis tomar una decisión. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos apelar en ese mismo sentido, que no sean necios y que no tengan en cuenta lo que Dios tiene para ellos y que tiene que ver con su vida, su eternidad. El segundo punto que quería compartir con vosotros tiene que ver con el hecho de, sabemos que la evangelización forma parte de la esencia, pero sabemos también que forma parte de nuestra lucha. Sabemos que nos cuesta compartir el Evangelio. Sabemos que nos cuesta hablar de Cristo, ¿no? Ahora, la cuestión es por qué no lo hacemos, o por qué sí lo hacemos a veces. Como seres humanos racionales, que tenemos capacidad de pensar, también tenemos la capacidad de poder sacar excusarnos constantemente, ¿no? de lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? Y cuando hablamos de la evangelización, pues bueno, hay muchas cosas, podemos mirar en nuestro saco, ¿no? Pero podemos pensar que no tenemos tiempo, quizá más adelante, o quizá no conozco a nadie creyente, o no hay personas interesadas, o me da vergüenza, o quizá me da miedo, o quizá no sé, o dudo de que pueda funcionar. Hay un montón de excusas que nosotros mismos argumentamos, ¿no? No sé, cuando uno se siente confrontado con la realidad, con una realidad que vive, sí que es fácil, ¿no? Tratar de calmar la conciencia con este tipo de cosas. Y acto seguido siempre tenemos la tendencia de decir, bueno, es verdad, no estoy haciendo esto. La forma de solucionarlo es, me voy a poner a hacerlo. Vale, no estoy evangelizando, es algo que debo hacer. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, me esfuerzo a evangelizar. Me esfuerzo a hacerlo. Voy a esforzarme, ¿vale? Para callar ese cargo de conciencia. Pero lo importante aquí no se trata de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, ¿no? Eso no es lo importante es qué nos impulsa, qué nos lleva a hacer lo que hacemos, qué nos lleva a compartir el Cristo o qué no nos lleva a compartir el Cristo con otros, ¿no? En el caso de mis miedos o de mis excusas, es porque estoy más preocupado de mi capacidad, pienso que es más importante el hecho de que yo tenga la capacidad para poder convencer a los demás. Prefiero estar más cómodo porque obviamente cuando hablo a alguien de Cristo voy a tener que explicarle cosas, voy a tener que encontrarme muchas veces con mis limitaciones y voy a ser desafiado con preguntas que me van a exponer, ¿vale? Otras veces eso me lleva a entrar en pánico por el hecho de que voy a perder el control de la situación, ¿no? Luego está el otro extremo. El otro extremo es cuando realmente yo me siento que soy una persona que estoy cumpliendo con Dios, que yo soy una persona que comparto el Evangelio, que yo aprovecho todas las oportunidades y que eso es justamente lo que Dios está esperando de mí, es decir, que realmente hago eso porque es lo que debe hacerse y es lo que Dios quiere y por eso lo hago. Y en el fondo esto nos hace sentirnos muchas veces buenos cristianos y mejores que otros, y hasta el punto en ciertas conversaciones uno tiene la tendencia a compartirlo con otros, decir, bueno, el otro día es que estuve hablando con alguien de Cristo y de alguna manera eso me hace sentirme mejor cristiano, ¿no? Pero ambos extremos, tanto el que elude como el que de alguna manera orgullosa reconoce que lo hace, lo que manifiestan son dos extremos que parecen que están separados, pero que en el fondo están muy cerca. Están muy cerca y comparten una misma cosa. Es el hecho de que empiezan en mí y terminan en mí. Lo que me motiva a hacer lo que no hago o lo que hago es siempre yo mismo. Ese es el problema. Amo más mi comodidad, amo más mis logros. Ese es mi desvarío, ¿no? Pero todas estas cosas que experimentamos tienen que ver con algo mucho más profundo. Algo que seguramente muchos ya pensaréis. Y es que cuando vivo y veo la evangelización desde esta perspectiva, he abandonado el amor de Cristo. He abandonado el amor de Cristo. Ya no me mueve el amor de Cristo. He dejado de experimentar lo que el Evangelio hace en mi vida.
he dejado de experimentar la cercanía y el amor de Jesús. Jesús ha dejado de ser mi tesoro, ha dejado de ser lo más precioso. Y la siguiente pregunta es, ¿qué necesito? Cuando descubro esta realidad, ¿qué necesito? Obviamente lo que necesito es recuperar ese amor de Cristo. ¿Cómo recupero ese amor de Cristo? ¿Cómo recupero esa apreciación por Cristo? Porque en el momento que yo recupere la realidad de que Cristo me ha amado y me ama, a pesar de mis luchas, a pesar de las veces que dudo, a pesar de las veces que no expreso lo que Cristo ha hecho y lo que es y quién es Él, a pesar de eso, cuando yo recupere esa realidad, te aseguro que vas a querer compartir el Evangelio, no vas a tener que, ni te sentirás orgulloso cuando lo hagas, ni lucharás porque no lo estás haciendo, sino que de forma natural eso ocurrirá. Y piensa por un momento, cuando fuiste padre por primera vez, fíjate, yo no sé vosotros, pero todos los padres, antes de ser padres, cuando tuvieron que cambiar un pañal, seguramente ahí tuvieron cierta crisis, ¿no? No sé si con mayor o con menor gusto lo hicieron, pero cuando tu hijo es tuyo, tú le cambias el pañal. Cuando tu hijo es tuyo, tú te levantas de madrugada, aunque tengas que ir a trabajar, y le preparas un biberón. Cuando tu hijo es tuyo y tienes que moverlo para, como me pasa en mi caso, hay que agitarlo para que se duerma, tú lo haces. Cuando tu hijo está enfermo, tú no duermes. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos porque lo amamos. Esa es la diferencia, lo hacemos porque amamos. No nos sentimos obligados a cuidar a nuestro hijo, no nos sentimos obligados a trasnocharnos. No, nadie tiene que obligarnos, lo hacemos. De la misma manera, cuando nosotros encontramos el amor de Cristo, cómo Él nos ama, profundizamos en Él, vemos nuestro corazón, cómo desvaría, cómo Él se mantiene constante, y cuando eso inunda nuestro corazón y rompe nuestra a veces religiosidad y nuestra indiferencia, entonces no tenemos que obligarnos a hacer nada, porque estamos experimentando el amor de Cristo, estamos viviendo. Así que, como decía, dos factores importantes para recuperar el deseo de compartir a Cristo con otros. Primero, ser confrontado con mi falta de amor a Jesús. Como Pedro hizo con los demás, como nosotros tratamos de hacer con las personas a las que expresamos y le hablamos de Cristo con cariño, nosotros necesitamos aplicarnos eso, porque la evangelización no es para los demás, es también para nosotros. Y lo segundo es ser abrazado por el perdón y por el amor de Jesús. Necesitamos encontrar el abrazo de Cristo y el perdón a la luz de nuestra vida, ¿vale? Y quisiera concluir con algo simple, y tiene que ver con Pedro, porque Pedro en este relato es el personaje principal, ¿vale? El Cristo es el mensaje del Evangelio, pero Pedro es el intermediario. Quiero que pensemos lo siguiente. ¿Sabéis quién fue Pedro? ¿Conocéis la historia de Pedro? Pedro fue el primero que le pidió a Jesús andar por encima del agua, y el primero que dejó de tener fe en Jesús y se hundió. Fue el primero. Fue el primero también que aconsejó a Jesús que era mejor no ir a la cruz. Le dijo, Señor, no, qué locura, no vayas a la cruz. ¿Qué más cosas hizo Pedro? Pedro rechazó que Jesús le lavara los pies. Pedro despreció el servicio de Cristo. ¿Sabéis que Jesús trataba de mostrarle a ellos lo que iba a hacer en la cruz? Y Pedro despreció simbólicamente lo que iba a pasar. De hecho, otra cosa que hizo Pedro fue aseguró que él sería capaz de morir por su Señor. Dijo, Señor, yo voy a morir por ti. Voy a morir por ti. Estoy completamente seguro. ¿Sabéis lo que pasó, no? Y por último, bueno, sí, también ocurrió eso, ¿no? Pero por último, otra de las cosas muy relevantes es que Pedro, cuando Jesús fue llevado al Sanedrín, llegó una mujer que era una sirviente, y le dijo, este estaba con Jesús. Y Pedro no dio testimonio, no habló de Cristo, no dijo, sí, no. Pedro tuvo miedo y negó conocer a Jesús.
Pedro, el cobarde y orgulloso, fue lleno de poder para hablar del poderoso. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es una locura. Jesús podía haber despreciado a Pedro y haberle dicho: mira, has fracasado tantas veces que lo siento mucho, pero aquí no tienes sitio. Pero Jesús transformó a Pedro, lo cambió. Cambió al Pedro orgulloso y al Pedro cobarde. No por el mérito de Pedro, sino por lo que hizo Jesús en él. Así que tanto tú y yo nos debemos sentir identificados con Pedro. Somos como Pedro, tú y yo somos Pedro. Pero Jesús quiere liberarnos, quiere cambiarnos. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Así que hay muchos medios, como hablamos el domingo pasado, que Dios utiliza para cambiarnos, para transformarnos, para hablarnos, para que podamos saborear, volver a probar lo bueno que es Él. Y uno de ellos es formar parte de un grupo. Unirte a un grupo de hermanos. Dejarte contagiar del amor de Cristo en tu vida. Ver cómo otras personas lo viven, cómo luchan como tú. ¿Cómo luchan a la hora de compartir el Evangelio? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo son retados? ¿Y cómo somos retados a mostrarle a otros el valor precioso de Cristo? A pesar de que muchas veces nosotros mismos lo excluimos en nuestra vida. Así que mi pregunta para terminar es: ¿hoy vas a quedarte indiferente a esto? ¿Vas a quedarte indiferente ante esta realidad de cómo es Jesús con Pedro, cómo es Jesús con nosotros? Así que te invito a que me acompañes, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé, como siempre, que nos dé unos ojos nuevos, con una capacidad de poder ver quién es Él realmente, lo precioso que es Él. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana. Señor, te doy gracias porque ver cómo tú has permitido que la Biblia esté llena de relatos de personas que muestran sus debilidades, pero por otro lado relatos donde muestran tu poder, Señor. Tu poder, tu perdón, el deseo de rescatarnos, Señor, de esta forma de vida que trata de seducirnos y de engañarnos, que trata de apagarnos y de oscurecernos la luz que tú traes, Señor. Y gracias porque la solución no está en nosotros, gracias porque la solución está en ti, Señor. Gracias porque el perdón y la salvación, Señor, está en ti. Gracias porque tu ira cayó sobre Cristo para que nosotros recibiéramos misericordia, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias porque no hiciste caso a Pedro cuando él te dijo que no fueras a la cruz, Señor. Gracias porque tú, en todos los momentos donde tus discípulos fallaron, tú no fallaste, Señor. Tú fuiste fiel hasta el final. Y no solamente fuiste, sino que lo eres y lo serás hasta que podamos verte. Así que en base a eso, en base a esa realidad, nos aferramos y te pedimos, Señor, que tú enciendas fuego en nuestros corazones, Señor, para que realmente seamos llenos de ti y que salga por todos nuestros poros la necesidad de expresar a los que nos rodean, a las personas que nos encontramos, que tú eres el Señor y que no hay nada mejor que tú. Amén.